como para decir, empezamos a levantar el cepo, ¿no? O sea, tanto contame qué va a pasar. Se levantan restricciones cambiarias, es el título. Que muchos decían, el cepo, cuando te dicen vamos a levantar el cepo, no es apretar un botón y se sale el cepo. Hay resoluciones y resoluciones y resoluciones. Bueno, ayer el Banco Central dio una comunicación donde levanta o flexibiliza tres cuestiones vinculadas al cepo, donde permite pensar, bueno, empieza el sendero a desarmarlo. Yo les diría, tranquilos, lentamente. Vamos a repasar cuáles son estas tres flexibilizaciones que puso ayer el Banco Central. La primera tiene que ver con lo que vos decías antes, Luis, la compra de dólares MEP. Había mucho dólar MEP y dólar CCL, el contado con liqui, pero sobre todo el más común es el MEP. Hay mucha gente que quería comprar dólares MEP y estaba prohibido. ¿Por qué? Porque había recibido o subsidios del Estado, claro, o ayuda del Estado incluso desde la época de los ATP. ¿Te acordás de los ATP de la pandemia? O sea, si cobrabas el sueldo y había ATP, te estabas bloqueado. Y encima era una decisión que no era tuya. O sea, era la decisión de tu empleador, pero a vos te bloqueaban la posibilidad de acceder a ese beneficio. Bueno, ahora se corrió eso y podés entrar a la compra de dólares financieros. La segunda tiene que ver con importaciones. Las importaciones también empiezan a flexibilizar los plazos para tener los dólares para las importaciones. Estaba en 4 cuotas, ahora se la reducen a 2 cuotas. El tema de las importaciones, que es la siguiente placa, es algo importante, sobre todo a importadores. Venía generando una deuda muy fuerte con los importadores que querían acceder a los dólares para pagar sus importaciones y el Banco Central se las daba lentamente esas habilitaciones. Y el tercero, muy importante para muchos que exportan servicios, sobre todo para todos los que trabajan para afuera, cobran en dólares, había un límite de hasta $12.000 anuales por los que no tenías que declarar ni liquidarlos. O sea, si vos cobrás esos $12.000, te los quedaban. Tuyos, claro. Bueno, ahora se duplicó ese monto a $24.000 para todo aquel que exporte servicios. Tiene hasta $24.000 anuales para no declarar y no tener que liquidarlos. Bien. Déjame que lo sumo a Esteban Lafuente, que está en la redacción del Diario de la Nación. Buen día, Nación, señor. ¿Cómo estás? Hola Luis, Gaby, ¿cómo están? Acá estamos hablando con Gaby. Algunos dicen es el primer gesto después de 15 días tan heavy que no flexibiliza, no sabemos si se levanta el cepo o no. Parece como un primer gesto simbólico, ¿no? Sí, porque algunas de las cuestiones que mencionó Gaby recién, como el acceso al operar dólares para quien reciben subsidios, en la práctica ya estaba ocurriendo más allá de la restricción formal o normativa vigente. El dato significativo, si querés, para lo que se planteaba, que fue cuando hablás con los importadores, bien recibido como un gesto positivo, es esto de que se acortan los plazos para el acceso a divisas para los importadores. También en algunos casos, teniendo en cuenta que algunas importaciones ya se pagaban, estaban pagándose al mercado del contado con liquidación, bueno, todas cuestiones que hacen al mercado de cambiario conjunto. Si querés, la pregunta que está detrás es el nivel del tipo de cambio, es la incertidumbre en cuanto a la cantidad o no de reservas que pueda acumular el Banco Central. Claro. Esto lo veremos hacia adelante cuando la medida empiece a regir. Es bien recibida, como te contaba, por importadores, eventualmente para quienes trabajan para el exterior, con toda la cuestión del tipo de cambio también vigente. Pero la pregunta, la variable a seguir es cómo continúa la cuestión cambiaria y la brecha. Antes de conectar, revisaba los últimos números, la tendencia no hubo impacto ni positivo ni negativo significativo a partir de los anuncios del Banco Central, así que sigue con la brecha por el orden del 40% y los valores que vemos acá abajo en el Zócalo. Ahora, Esteban, ¿cómo andás? Buen día. ¿Vos ves en esto que se viene ahora una secuencia de decisiones del Central para ir liberalizando cada vez más, o es un paso a paso muy paulatino y lento? No, es un paso a paso paulatino y lento porque si lo miramos como anuncios y esquemas de las últimas semanas fueron significativos ¿te acordás? No, vamos a migrar la deuda, vamos a establecer, congelar, no emitir más pesos. Bueno, son todas cuestiones que lo que están mirando muy de cerca es la evolución de la brecha cambiaria, cómo se mueven los tipos de cambios paralelos y el impacto de eso en la inflación. Lo que buscaba el gobierno con las medidas no las anunciadas vinculadas con esta flexibilización en parte del cepo, sino todo lo anterior al esquema monetario, es tender una baja de la inflación y que eso, acompañado de una baja en la brecha, permita así un sendero de desarmar paulatinamente el cepo sin que haya un movimiento cambiario que revierta este sendero de baja en la inflación, y creo que eso es lo que va a guiar o no el resto de las medidas tendientes a flexibilizar el acceso al mercado cambiario o a una flexibilización del cepo. Recordemos que, por ejemplo, a fin de junio se había incluso hasta firmado con el fondo que iba a terminarse el dólar blend para los exportadores, y eso continúa, por ejemplo. Entonces son cuestiones de una paso a paso, un día a día de cuáles van a ser las anuncios.
teniendo en cuenta cuál puede llegar a ser o no el impacto sobre las variables, como te comentaba, de la brecha y del tipo de cambio, sobre todo el paralelo. Claro. Ayer te traslado lo que me pasó. Voy a grabar la entrevista a donde vos estás, ahí en Vicente López, en La Nación. Señor que está en la seguridad me dice, oiga, dice, ¿ya pasó todo? Tuvimos 2 semanas que volaba todo el dólar, que ya pasó todo. Yo dije, espérelo la fuente, cuando lo cruce por acá, que le va a explicar. De verdad, pero una pregunta que me parece muy interesante para los que no somos expertos en economía. ¿Calmó todo aquella conferencia que había generado zozobra? ¿Qué ves ahí, Esteban? No, creo que lo que intenta el gobierno justamente con estas señales es intentar calmarlo. Gran parte de las dudas que existieron y que se plantearon después de aquella conferencia y después de este esquema desordenado en cuanto a cómo se anunció de mantener fija la cantidad de pesos, que en realidad es una forma de intervenir en el paralelo, lo que está mostrando es que el gobierno tiene como objetivo central la cuestión de la brecha y cómo eso impacta en la inflación, para que no haya justamente un traslado de ese movimiento del dólar paralelo o esa suba de la brecha a los precios. Entonces, en ese camino donde el gobierno tiene un compromiso y una insistencia en esa baja de la inflación, que de hecho es algo que explícitamente manifiestan, creo que ese es el punto que va a seguir guiando las decisiones del gobierno. Es cierto también, por otro lado, que las dudas que se generaron en el esquema anterior es en qué medida el Banco Central va a tener o no dólares para hacer frente a eventualmente movimientos de este tipo. De hecho, cuando se habla de que se va a cortar el plazo para las importaciones, una brecha alta, y lo vemos no solo en este gobierno, sino en los anteriores, cada vez que hay brecha, siempre la tendencia es a estimular las importaciones y postergar exportaciones porque se ve que hay una situación de inconsistencia en los valores del dólar. Bueno, eso creo que es un tema que no se resolvió, un Banco Central que, más allá de estos anuncios, sigue teniendo debilidades para acumular reservas y que anticipa que va a perder. Entonces, ese es el punto que no se resuelve ni ahora, ni mañana, ni ayer. Es una cuestión, casi una película del día a día. ¿Algo más, señor, que tengamos que decir? No, marcábamos recién esto, de que más allá de estos anuncios que empiezan a regir el mes que viene, la semana que viene, no hubo un impacto considerable a mirar en los dólares, que después de haber tocado más de 1.400 siguen en 1.350 redondeando. Claro, total. Gracias, Esteban. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Lo sumo a Julián Josovich, que es economista. ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo anda, Luis? ¿Cómo Te va? traslado la misma pregunta del señor de seguridad.